Buenos días o tardes tengan ustedes. Recibí un correo electrónico diciéndome que por qué nomás hablo de los testigos de Jehová y de la Iglesia Católica, que por qué no hablo de las de los movimientos cristianos. Entonces, a petición de ese correo que recibí, voy a hablar de las iglesias disque cristianas. Primero, les voy a hablar de todas las sectas y denominaciones que existen, diseminadas por todo el mundo. Primeramente, voy a recalcar que la Iglesia católica, apostólica y romana, que de apostólica no tiene nada. Apocalipsis 17:5 describe a la Iglesia católica como la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. En el capítulo 17:1 de Apocalipsis dice: la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 15 lo aclara. Dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 2. Antes de esto les digo que todo esto que voy a leer es puro el libro de Apocalipsis nada más. El versículo 2 dice que ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. La Iglesia Católica es la única que ha hecho tratos con diferentes mandatarios en diferentes países. El versículo 6 la señala. Dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto es cuando la Iglesia romana fundó la demoníaca Santa Inquisición para perseguir, torturar, quemar vivos y matar a la verdadera Iglesia de Cristo. Y de paso a millones de gente que no eran cristianos, para así robarles su riqueza y quedarse con sus propiedades, acusándolos de brujos y tener pacto con el diablo. Versículo 3 dice: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Estos nombres son los que usa la Iglesia romana, como son cardenales, monseñor, obispo, santo padre. La corona o mitra que luce el demoníaco papa trae en números romanos que significan vicario de Cristo. El versículo 4 dice: la mujer estaba sentada, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia, lleno de su fornicación. Esto es, que los sacerdotes se masturban y ahí en el cáliz echan su semen. De todas las sectas y denominaciones que existen, ninguna usa color púrpura, plateado, con piedras preciosas o perlas, o un cáliz de oro. No tienen un templo adornado con oro. Apocalipsis 18:2 la describe como guarida de demonios y todo espíritu inmundo y aborrecible, esto es, el Vaticano. Habiendo ya identificado quién es la madre de todas las rameras, ahora les digo que las sectas y denominaciones que existen alrededor del mundo son hijas de la ramera. No las voy a dar nombres porque se largaría el video. Nomás les digo que a partir del monje llamado Martín Lutero, de ahí se derivaron y empezaron a nacer todas las sectas y denominaciones disque cristianas que existen hasta el día de hoy. Y digo que son hijas de la ramera porque ninguna de las ya antes mencionadas se apega a lo que dice la palabra de Dios, empezando por la madre Iglesia ramera, que cambió el día de reposo, que es el sábado, por el domingo, diciendo la ramera que se cambió por el domingo porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Esto es cierto, resucitó el domingo, pero
¿Quiénes son ellos para cambiar el día? En el Salmo 119, versículo 89, y Primera de Pedro 1:25, Isaías 48, nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Proverbios 30, 5 y 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Otras ramas exigen el cobro de los diezmos, aplicándoles Malaquías capítulo 3, versículo 9 al 10. O las ofrendas, aplicándoles 2 de Corintios 9, 6 al 13, que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si una persona no tiene dinero para darle a Dios, no lo ama. Ponen a Dios como si Dios necesitara de nuestro dinero. Pablo dice en 1 Corintios 16, 1 al 4, que colecten las ofrendas que él ordenó para llevarlas a los santos que viven en Jerusalén, porque estaban en necesidad. Y noten que Pablo les dice santos a personas vivos, no a estatuas o gente ya muerta, porque la ramera hace santos a los ya fallecidos. Por otra parte, tenemos que las ya antes mencionadas ramas no se reúnen como Dios manda. En 1 Corintios 14:26, Pablo dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice: cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y en la gran mayoría de las ramas ya mencionadas, el monigote llamado pastor o reverendo o ministro de Cristo o sacerdote o un apóstol llamado Samuel Joaquín, que es el líder de la iglesia Luz del Mundo. Estos siempre están estos siempre están detrás del diabólico llamado púlpito, que está frente al satánico altar, y hablando puros sermones de prosperidad para así tener contenta a los ignorantes que le oyen. Y no se les escapen, porque si se van, disminuye el diezmo y las ofrendas. Cuando digo satánico altar, es porque ese disque altar que dice el monigote: hermano, pásele el altar a orar, no es el altar de la Biblia. El altar de la Biblia era un altar para sacrificar animales y ofrecerlos a Dios. Vean Deuteronomio 12:27. También hay algunas ramas que tienen mujeres como pastoras, contradiciendo así la palabra de Dios. En Efesios 5:23 dice Pablo: el marido es cabeza de la mujer. Y 1 Corintios 14:34 dice Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Por eso les digo que las ya antes mencionadas todas son hijas de la gran madre de todas las abominaciones y prostituta. Les voy a decir cuáles son las rameras. Todas tienen algo en común. Es la que te cobra los diezmos u ofrendas o limosnas, la que te obliga a dar mantenimiento de limpieza al templo o locales rentados, con la mentira que es la casa de Dios. Es la que te prohíbe donar o recibir sangre. Esto es para los testigos. La que te impide compartir tiempo con tu familia y te obliga a repartir folletos con el mensaje de su propia secta o denominación, con la falsa y mentirosa promesa de que estás trabajando para Dios. La falsa iglesia es la que te dice lo que tienes que hacer. Es la que te bautiza, te casa y después de muerto te mete en el templo, para así sacarle dinero
a tus familiares que aún quedan vivos. Es la que te asigna un pastor o cura para que sea tu guía, ignorando al Espíritu Santo. Es la que te obliga a cantar alabanzas escritas por cualquier esbirro del pastor, cura o dirigente, y que bailes o brinques al son de la música. Piensa en esto. Cristo y los apóstoles nunca necesitaron un templo o local rentado para orar a Dios. No necesitaron templos o locales para predicar. Cristo predicaba en las afueras de Jerusalén y los apóstoles fuera del templo, llamado La Hermosa. Hechos 3, versículo 2. Y también en las sinagogas. Hechos 9:20 y 13:5. La sinagoga era un lugar público donde cada tarde se leía el libro de la ley. Cristo y los apóstoles nunca pidieron diezmos u ofrendas por predicar, ni les imponían las siembras, dando a entender dinero. Tampoco necesitaron de lujosos trajes o relojes de oro. Entonces, ¿crees tú que Dios necesite de un templo y de tu dinero para escucharte? Hechos 7:48 al 50 y 17:24 al 25 dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres. Pero el diabólico guía que te impusieron te obliga a que levantes las manos y alabes, y si no lo haces, te mira con malos ojos y te apunta en la lista negra que ellos tienen. Y en la primera oportunidad te excomulga, y más si no diezmas o das limosna. ¿Crees tú que esto es de Dios? Analiza los versículos que te puse y tú mismo saca tus conclusiones. Nos